Gracias a todos por acompañarnos en esta increíble clase, donde la comunicación con nosotros mismos será relevante. Con ustedes, su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre el poder de comunicarnos internamente con nosotros para comunicarnos con el público. Siempre hablamos de cómo comunicarnos con los demás, pero ¿cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cómo es ese diálogo interno que tienes contigo? ¿Ese diálogo interno lo conoces? ¿Sabías que existe? ¿Sabías que conversa contigo de una u otra manera? Ese diálogo interno siempre está en tu mente. Es un proceso analítico privado en el cual la persona es el emisor y receptor del mensaje. La comunicación intrapersonal es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Es la comunicación que tienes contigo. ¿Cuántas veces al día hablas conscientemente contigo mismo? ¿O simplemente dejas que los pensamientos vengan a tu mente y no los analizas? Y te dejas llevar por esos pensamientos, por esos diálogos internos. Debemos tomar conciencia de nuestros diálogos internos, porque si no tomamos conciencia de ellos, ellos nos van a dominar en lugar de nosotros dominar nuestro diálogo interno. Este diálogo íntimo repercute en las creencias de los humanos y de manera directa en los estados emocionales y actitudes. Este tipo de comunicación sucede principalmente a través de los pensamientos y también por medio de sueños, reflexiones, fantasías, lecturas y meditación. Yo creo que cuando soñamos estamos en un proceso de abstracción de la realidad. Esos sueños reflejan las situaciones que estamos viviendo. Es importante no hacer caso omiso porque es un mensaje de nuestra mente subconsciente. Nuestro cerebro, cuando descansa, produce imágenes, sueños para resolver situaciones en nuestra vida cotidiana. Y ustedes me podrán decir, pero a veces tengo sueños que son totalmente incoherentes, ilógicos, pero todo sueño tiene su razón en nuestra mente subconsciente, que produce esas imágenes como un proceso de abstracción. Por ejemplo, usted ve una pintura abstracta y usted dice, no entiendo qué significa esa pintura abstracta porque es abstracción, pero puedes interpretar emociones, reflexiones, puedes interpretar mucho de esa pintura. Lo mismo ocurre con los sueños. Tu cerebro convierte todo lo que sucede en tu vida en imágenes abstractas que se presentan en tus sueños. Así que examina tus sueños. Pero hablando profundamente de este tema de la comunicación intrapersonal, medita. ¿Cómo desarrollas una buena comunicación intrapersonal? Meditando. ¿Cómo meditas? En silencio. En el silencio aprendes a conocerte. Cuando aprendes a conocerte, aprendes a conocer tu discurso. Pero si no meditas en tus palabras, no puedes ser impactante en una comunicación interpersonal con los demás. Por eso el principio de toda buena comunicación interpersonal es una buena
comunicación intrapersonal con nosotros mismos. Medita sobre tus palabras. Dedica tiempo a estar a solas. Cuando estás solo, cuando dedicas tiempo para ti, empiezas a generar el proceso de introspección, ver hacia adentro y entender el por qué dices, el por qué hablas de una manera determinada. ¿Cuáles son las conductas que te llevan a eso? Debes aprender a reflexionar, a leer, para que ese diálogo interno, esa comunicación contigo mismo se potencie. Y cuando conoces tu mensaje, conoces lo que dice tu corazón, tienes facilidad para tener una buena comunicación interpersonal con los demás. Pero debes conocerte, debes comunicarte contigo mismo. No esperes comunicarte con los demás si todavía no te comunicas contigo. No esperes dar, no esperes transmitir si tú no te comunicas contigo. Todo el tiempo queremos hablar en público, queremos hacerlo perfecto. Pero ¿cuántas veces dedicas a hablar contigo mismo? Esperamos tener grandes resultados con los demás, recibir aplausos, pero ¿cuándo fue la última vez que obtuviste grandes resultados internos? ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste? Quieres ser escuchado, pero no estás dispuesto a escucharte. Si quieres ser escuchado, tienes que estar dispuesto a escucharte, a analizarte. ¿Cómo podemos tener conciencia de la comunicación intrapersonal? Para tener conciencia de la comunicación intrapersonal, una persona tiene que realizarse un autoanálisis. Debes realizarte autoanálisis. ¿Cómo es el autoanálisis? Realizarte preguntas, evaluar tus actitudes y tu comportamiento y tus palabras. ¿Por qué dije estas palabras? Porque me molesté. ¿Qué me llevó a decir estas palabras? Autoanalizas tus palabras. ¿A qué se deben estas palabras? Estas palabras que dije en ese momento determinado se deben a que sentía miedo, rencor, odio. ¿A qué se deben tus palabras? ¿Por qué dices lo que dices y cómo te expresas? Autoanalízate. Conoce el porqué de tus palabras, el porqué de tus expresiones. Aprende a conocerte para que tu mensaje pueda ser potenciado increíblemente. Conócete, realízate preguntas, analiza tus pensamientos, analiza tus palabras. ¿Cuáles son las palabras que empleas? ¿Son palabras negativas de aliento? ¿Qué clase de palabras dices? ¿Por qué las dices? ¿Para qué las dices? Pregúntate. En lugar de buscar la aprobación en otra persona, pregúntate tú mismo. En lugar de generar una relación de dependencia emocional, libérate, autoanalízate, conquístate personalmente, en lugar de buscar afuera lo que tienes adentro. Muchas veces buscamos y buscamos en otros sitios. Lo que necesitamos está dentro de nosotros, no está dentro de otra persona. Está dentro de nosotros, pero debes realizar esa comunicación contigo para que puedas conocerte, puedas conocer la voz de tu corazón. ¿Qué tiene tu corazón para decirle al mundo? Pero no puedes conocer la voz de tu corazón, la voz de tu intuición, si no hablas contigo mismo, si no te autoanalizas y te conoces.
Recuerden analizar palabras y pensamientos. Palabras y pensamientos. Los pensamientos inducen a las palabras y las palabras inducen a los pensamientos. ¿Cómo así, Carlos? Lo que piensas es cómo vas a actuar. Y lo que verbalizas determina lo que piensas. Así que es un ciclo continuo donde debes cuidar tus pensamientos y tus palabras para potenciar tu comunicación. Un estudio demuestra que una persona promedio pasa 14 horas diarias hablando consigo misma y alrededor del 80% del diálogo interno es negativo. ¡Wow! Increíble. El 80% de nuestro diálogo interno es negativo y pasamos 14 horas diarias hablando con nosotros mismos y muchas veces no lo sabemos. ¿Cómo así, Carlos? ¿Cómo que yo hablo conmigo mismo? Carlos, ¿estás queriendo decir que soy psicópata? ¿Que tengo problemas mentales porque hablo conmigo mismo? ¿Que todos somos psicópatas? No. Lo que quiere decir esto es que tú te comunicas contigo mismo sin saberlo. Pero ¿cómo te comunicas contigo mismo? Cuando dices cosas como soy feo, soy incapaz, no valgo, no tengo lo suficiente. Por ejemplo, las mujeres tienen un diálogo interno negativo en su mayoría, porque se ven al espejo, algunas, no todas, se ven al espejo y dicen, qué fea, qué horrible. Y empiezan con el diálogo negativo y empiezan a cubrir esas carencias con cosas materiales que no resuelven el problema emocional interno que tienen, porque la sociedad las obliga a tener un estándar que las lleva a tener un diálogo interno negativo de ellas mismas. Por lo tanto, la comunicación que sostiene la mayoría de las mujeres consigo mismas es una comunicación negativa. En ese caso, por ejemplo, se ven al espejo y dicen, ay no, qué fea, están hermosas, están bellas, están divinas, encantadoras, y ellas se ven al espejo y se dicen internamente, qué horrible, mira, me salió un grano, y se dicen internamente eso. Esa es la comunicación intrapersonal. Por ejemplo, también el hombre también se comunica negativamente consigo mismo. Soy un fracasado, soy una decepción, soy bruto. Son los chips mentales que la sociedad nos impone. Deje buscar la forma de romper esos paradigmas y cambiar tu diálogo interno, cambiar la perspectiva que tienes sobre ti mismo para desenvolverte de manera óptima. Imagínate qué pasaría en los resultados de tu vida si de esas 14 horas, por lo menos 10 horas, hablas de forma positiva contigo mismo. ¿Te imaginas todos los cambios y todas las posibilidades en tu vida? Ahora vamos a hablar de esos monstruos, esos diálogos internos negativos. Vamos a hablar de 4 tipos de diálogos internos negativos. Son unas bestias que están en nuestra mente, que aparecen y destruyen nuestra propia percepción interna de lo que somos y nos impide lograr lo que queremos. ¿Por qué es importante que hablemos de todo esto? Porque el diálogo interno que tienes contigo mismo define la relación que tienes con tu público. Define tu desenvolvimiento, tu actitud, tu motivación interna al estar en el escenario. Por eso debes evaluarte, conocerte, para que logres comunicar efectivamente.
Y si analizamos la definición de la oratoria, encontramos que la oratoria fue diseñada por filósofos de hace 2000 años, 1000 años, grandes pensadores de la historia, y todos ellos concuerdan en el poder que tiene la mente para crear nuestra realidad, para transformarla, para edificarla o para destruirla. Así que debemos evaluar la oratoria como una parte integral de todo. El pánico escénico no es solamente pánico escénico, son creencias limitantes, son paradigmas. Es el resultado de un diálogo interno negativo, por lo cual debes hacer un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, quitarte los lentes con los que ves al escenario como algo negativo y colocarte los lentes en los que ves al escenario como algo positivo, donde todo te va a salir fenomenal. Ahora vamos a hablar de los 4 tipos de diálogos internos: el catastrófico, el autocrítico, la víctima y el irrelevante. El catastrófico se trata de la ansiedad, la culpabilidad, la lástima y el menosprecio de sí mismo. Esto podría conllevar a una crisis de pánico debido a que las personas no pueden hacer un contacto afectuoso. Vamos a ver ejemplos de esta persona. ¿Qué diálogos internos sostiene una persona que es catastrófico con todos sus pensamientos? Suelen tener diálogos internos como: todo puede convertirse en una tragedia por mi culpa. La presentación será un desastre. Lo voy a arruinar todo. Todo me va a salir mal. El evento se va a arruinar cuando yo hable. Debemos cuidarnos de este diálogo interno que nos puede detener a la hora de alcanzar nuestros sueños. El autocrítico tiene como rasgo sentirse inútil y resentido socialmente, y algunas veces es cruel consigo mismo. Tiene como estado permanente el juicio y la autoevaluación negativa de su comportamiento. Estas personas se sienten temerosas y esto las induce a volverse ingobernable en sus vidas. Vamos a ver un ejemplo de la persona que es autocrítico. Utilizan frases como: nunca hago nada bien, no puedo, no le importo a nadie, yo soy un desastre. No, qué feo, qué horrible soy. Ni el cabello me lo peiné bien. Qué desastre de persona soy. Es el autocrítico. El diálogo de la víctima se caracteriza por tener diálogos internos desesperados y desprotegidos. Este estado no tiene cura y no tiene avances en sus metas. Este tipo de persona se siente inferior y suele evitar acercamientos y ayuda profesional. Debemos tener cuidado con este diálogo interno. Los ejemplos son los siguientes: nadie me quiere, nadie me entiende, estoy sufriendo y no le importo a nadie. Todo esto es culpa
de ellos me están haciendo la vida imposible con sus comentarios. Qué difícil, no puedo más. Debemos cuidarnos de estos diálogos internos negativos. Irrelevante. Este diálogo interno se enmarca en el agotamiento y estrés crónico. Se desgasta emocionalmente pensando en sus frustraciones, en las metas que no logró, la falta de dinero o la clase social, creando un desequilibrio. Otra característica es estar siempre a la defensiva y expresar odio y rechazo. Suelen tener diálogos internos como: nada me sale bien, voy a llamar la atención, no me importan los extremos a los que tenga que llegar. Siempre tratan de llamar la atención de una u otra manera. ¿Cómo cambiamos nuestra perspectiva? ¿Cómo cambiamos esos diálogos internos negativos? ¿Cómo cambiamos esos pensamientos, esas palabras internas que nos decimos a nosotros mismos? Porque el mayor enemigo que puedes tener en tu vida no es la competencia, no es la persona que quiere lastimarte o hacerte daño. El peor enemigo que puedes tener en tu vida es la persona que está en el espejo. Porque esa persona que está en el espejo te sabotea todos los sueños que no has logrado, todos los fracasos, todos los resultados negativos que has obtenido han sido culpa única y exclusivamente de la persona que está en el espejo. Tus fracasos en el escenario es culpa de la persona que está en el espejo, no es culpa del profesor Carlos, es culpa de la persona que está en el espejo. Las muletillas no es culpa del profesor Carlos, es culpa de la persona que está en el espejo. ¿Se te olvidó algo en el discurso? No es culpa del profesor Carlos, es culpa de la persona que tienes enfrente del espejo. Tienes que cambiar la perspectiva y hacerte responsable de tu vida y de tu diálogo interno y de tu propia comunicación contigo mismo. Hay varios ejercicios para fomentar un diálogo interno y constructivo. Sin embargo, todos tienen algo en común. Sugieren cambiar la perspectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Por supuesto, a ver lo bueno, enfocarte en lo bueno, en lo que quieres obtener. En lugar de enfocarte en lo que no quieres, tienes que cambiar la perspectiva y enfocarte en lo que deseas. Ustedes ven los caballos de apuesta, los caballos que corren deportivamente. Ellos tienen un casco que los hace mirar adelante, adelante para que no se desconcentren con los otros caballos. Y de esa manera, el caballo solo se enfoca en la meta y no se distrae con los otros caballos. Esos otros caballos son esos pensamientos negativos. No te puedes distraer de la meta por esos pensamientos negativos. Tienes que enfocarte, visualizarte en la meta, en lo que quieres lograr, en lo que quieres alcanzar. A continuación tenemos un ejemplo muy básico, pero por favor no entremos en detalle con la palabra voy a intentarlo, porque hay mucha filosofía sobre esto, cómo tiene que emplearse la palabra, esto y lo otro, pero eso ya son otras cuestiones. Simplemente es un ejemplo básico y sencillo, por favor no lo compliquen con sus filosofías. Gracias. Así que voy a dar los dos ejemplos. Por ejemplo, si tienes un diálogo negativo que dice, no quiero hacerlo, a mí nunca me salen bien las cosas. Ese es un diálogo negativo. Debes cambiarlo a un diálogo positivo que diga, voy a intentarlo. Sé que tengo habilidades para lograrlo. O por ejemplo,
Profesor, yo no soy capaz de hablar en público. Profesor, no me haga pasar pena. Profesor, por favor, cambie ese diálogo interno que usted tiene consigo mismo y diga, yo lo voy a intentar, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, yo voy a ser exitoso, yo voy a estar fantástico y divino en esa conferencia. Hay muchas formas en las que usted puede implementar los términos y eso varía dependiendo de la doctrina educativa que usted quiera aprender, entre otros términos. Pero usted debe cambiar de perspectiva. Es solamente un ejemplo. No quiero decir que usted tenga que emplear esa palabra. Simplemente un ejemplo. Usted tiene que cambiar ese diálogo interno con usted mismo. Cambiar la perspectiva. Como vimos en el último ejemplo, un cambio en el diálogo puede ser determinante en las situaciones y oportunidades. Así aumenta el nivel de confianza, la determinación y la capacidad para dominar decenas de habilidades. Ahora vamos a ver los beneficios del diálogo interno. Tener una conversación con nosotros mismos es la oportunidad perfecta para cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gusta. Esto, por supuesto, si logramos hacer a un lado las excusas y todo pensamiento negativo que puede interferir en el mismo. De este modo, el diálogo interno nos ayudará a evaluar nuestros pensamientos y decisiones y cambiarlos si es necesario. Si tienes pensamientos negativos y te dices, no puedo hablar en público, esto te ayuda a evaluarte, a conocerte, a decir por qué tengo este diálogo interno que me dice que no soy capaz, que no tengo las habilidades. Empiezas a evaluarte, a conocer tus pensamientos, de dónde vienen tus pensamientos, por qué ocurren esos pensamientos y qué debes hacer con esos pensamientos. Es evaluarte y conocerte. Evaluar de dónde proceden esos pensamientos que me impiden hablar en público, que me impiden sacar la mejor versión de mí mismo en el escenario. Evalúate, conócete para que puedas cambiar. Deja el papel de víctima y toma las riendas de tu vida. Los beneficios de comunicarnos con nosotros es que empezamos a dejar el papel de víctima. Es que no puedo hablar en público porque el micrófono se dañó. Y como el micrófono se dañó, ya no puedo seguir dando mi discurso. ¡Ay, la diapositiva no sirve! Y ya no puedo continuar. Deja de hacerte la víctima, hazte responsable. No dependas de factores externos, depende de tu corazón y escúchalo. No dependas de otras personas, depende de ti, de tus capacidades internas y las bendiciones que Dios te dio. Porque tienes todo lo que necesitas. Analiza las situaciones en las que nos encontramos. Si te encuentras en una situación terrible en el escenario, una buena comunicación contigo mismo te ayuda a analizar la situación de una mejor manera. ¿Por qué puedes analizar la situación de una mejor manera? Porque puedes analizarte personalmente y puedes controlar tus emociones, lo cual conlleva una mejor resolución de la situación. Otro beneficio es percibir y entender lo que sentimos. Cuando tú percibes y entiendes lo que sientes, sabes cómo comunicarlo. Pero si no sabes lo que sientes, ¿cómo lo vas a comunicar? Tienes que saber lo que sientes para saber cómo comunicarlo. Mejora nuestras relaciones laborales y personales. La comunicación intrapersonal potencia la comunicación interpersonal. Dar una buena cara a situaciones difíciles. ¿Cómo te gestionas en una situación difícil? ¿Te arruinas? ¿Te quiebras? ¿Te estancas?
o surges en medio de esa dificultad y renaces como el ave fénix y nace esa mariposa en el capullo y empieza a volar. ¿Qué haces en las situaciones difíciles? Una buena comunicación intrapersonal te permite superarla efectivamente con el autocontrol y el autoconocimiento de ti mismo. Sabes cómo fortalecerte para hacerte crecer. Aumenta la autoconfianza. Es muy importante tener autoconfianza para hablar en público, creer en nosotros, confiar en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en el poder que Dios nos ha dado para influir en las personas que nos escuchan. Confía en ti, confía en tu palabra, confía en Dios, que Él no te decepcionará. Y si eres ateo, tranquilo, que Dios sí cree en ti. Reconocer y corregir errores. Desarrollar una buena comunicación intrapersonal nos permite reconocer y corregir los errores que tenemos, porque estás autoanalizando tus palabras, tus pensamientos, por lo tanto puedes corregir tus acciones. Si te comunicas contigo, puedes conocer cuáles son tus debilidades y puedes crecer efectivamente. Reducir emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, si te sientes deprimido, una buena comunicación intrapersonal te ayuda a salirte de ese estado. ¿Por qué? Porque empiezas a autoanalizarte y empiezas a hacerte preguntas poderosas, preguntas que te realizas a ti mismo y empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy deprimido? ¿Qué tengo que hacer para sentirme bien? ¿Qué me llevó a estar deprimido? ¿Y por qué esa situación me afectó? Empiezas a conocer quién eres realmente y empiezas a trabajar con lo que sientes. Algo muy importante que quiero resaltar, que no se trata de ocultar nuestras emociones, se trata de expresarlas, pero de reconocerlas para poder construir relaciones efectivas en el mundo que nos rodea. Para finalizar la intervención de hoy, quiero decirles que si desean hablar en público efectivamente, hablen primero con la persona más importante de sus vidas, la persona que está en el espejo, la persona que tiene sus sueños, sus ilusiones y sus metas. Hablen con ella y verán cómo hablarán efectivamente en el escenario de sus vidas. Muchas gracias por acompañarme. Ahora procedemos a la ronda de preguntas y respuestas. Los escucho. Hola Carlos, buenas noches. Soy Loreni, ¿cómo estás? Hola, te escucho. Bueno, más que una pregunta, quiero intervenir en cuanto a que la comunicación realmente efectiva intrapersonal es toda aquella que nos genere resultados positivos y que al momento de la oratoria o al momento de tomar alguna decisión es elemental. De verdad que esa información del 60 o del 80% es conversación con nosotros mismos, es fundamental para la toma de decisiones. De verdad que es un punto muy importante que abordaste hoy. Te agradezco la información. Buenas Gracias a ti, noches. Lorenis. Yarelis, Buenas te noches, escucho. Carlos, y a todos. Me llama la atención lo del 80% de comunicación entre nosotros mismos. Eso está científicamente comprobado, de acuerdo a lo que tú dijiste, creo. Sí, estudios que realizan, es un estudio que realizaron. Okay.
Gracias. Un estudio buenas general, noches. claro, un estudio general. Tamara, te escuchamos. Pero me perdí la segunda parte porque me desconecté, se desconectó el internet. Pero en relación a la primera parte de que tú hablas del diálogo intrapersonal, que es el que tenemos con nosotros mismos, muchas veces las descalificaciones que nosotros nos hacemos vienen de nuestra niñez, lo que tú hablabas de las creencias. Realmente es la cultura la que refuerza cualquier tipo de creencia, sea positiva o sea negativa para nosotros. Entonces, si nosotros logramos identificar de niños, cuando sentimos algún tipo de emoción negativa, tengo miedo, me da nervios, sufro de ansiedad, si logramos identificar de cuando éramos niños, en qué momento nosotros sentíamos eso, porque tenemos una cultura en el que por chistes y por juegos siempre nos estamos descalificando. Descalificamos a los niños, así como lo hicieron con nosotros, con juegos. Bien, oye, qué feo eres, o te pareces un mono, o pareces tal cosa, como juegos, pero esos son memorias que van quedando en el cerebro y que lo que hacen es entonces reforzar al adulto. Una de las cosas que particularmente me he planteado yo con este curso de oratoria es tener una mentalidad de un niño de 2 años, que es ya básicamente el momento en el que comenzamos a tener la mente en blanco y a tomar las cosas tal cual vienen, como trabaja el subconsciente. Tomarlas sin juicio, simplemente como un nuevo aprendizaje. Eso es lo que nos va, o lo que yo espero que me permita sacar todas esas creencias limitantes que traigo de mi niñez, de que si puedo o no puedo. Bueno, si otros han podido, pues yo también puedo. Si otros han podido, pues todos podemos. Si todos tenemos los recursos. Y una de las cosas en las que yo me baso y le digo a mi hijo, realmente nosotros fuimos creados bajo abundancia, porque cuando fuimos creados fue al final, después que existían los animales, existían las plantas, existía todo. Cuando fuimos creados era para que nosotros disfrutemos todo lo que está. Entonces, sí fue, Dios no creó solamente el durazno, sino que creó el durazno, creó la manzana, el que no le guste la manzana que coma fresa. Entonces, si hay abundancia, y cuando nosotros nacimos está la abundancia, ¿por qué conectarnos con la limitación? Es una cuestión de cultura. Bien, entonces nosotros tenemos que romper esa historia familiar, esa historia cultural y comenzar a reprogramar. Es una de las opiniones o de las sugerencias que doy en este momento. Gracias. Así es, Tamara. Parte del dialogar con nosotros es reconocer nuestra historia y examinar esa historia para profundizar. Gracias por intervenir, Tamara. Continuamos con... ¿Quién quiere hablar? Vidalia. Yo, sí, quería compartir algo. Me encantó la clase, Carlos, me pareció sumamente interesante. Y hoy casualmente yo en Instagram, en las historias de Instagram, hablé de esto, del diálogo interno y de lo importante que es saber, tener conciencia de cuál es el diálogo, de qué es eso que queremos, qué nos estamos diciendo, qué nos estamos hablando a nosotros mismos y por qué lo vamos a sustituir. En el caso de nosotros como oradores, puede ser que en un diálogo que tengamos una creencia limitante que estemos manejando es que nos vamos a quedar en blanco en una tarima, suponte, ¿no? En el escenario nos vamos a quedar en blanco. ¿Por qué quiero yo sustituir eso? Bueno, no me voy a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque yo me preparé para dar el mensaje, porque yo tengo herramientas suficientes para manejar una situación. ¿Y qué es lo peor? Nos puede ayudar mucho de visualizar qué es lo peor que puede pasar en un escenario, ¿no? Que te pregunten algo, porque de repente muchos de los miedos que podemos manejar es que nos pregunten algo que no sepamos. Si eso llegara a pasar, pues, ¿qué es lo peor? Decir, no lo sé, porque no lo vamos a saber todo. Pero solamente el hecho de pensarlo y decir, mira, no sé,
lo voy a investigar y podemos conversar luego. Ya solamente el hecho de poder aceptar de que no lo sabemos, eso nos va como a relajar. Y yo hoy proponía un ejercicio con una liguita, con cualquier cosa que tengan que lo puedan, es como para llevar un récord en el día de qué tan frecuente es esa creencia se está manifestando en nosotros. Por ejemplo, si nos vamos a quedar en blanco, cuando llegue, tú le das con la liguita y lo voy a cambiar por tengo herramientas para no quedarme en blanco. Y así poder tener una métrica de cuántas veces al día, bueno, son 10 veces al día. Ya cuando tengamos un día, 2 días, esa métrica va a ir bajando y hasta llegar a un punto de que esa creencia limitante no la vamos a tener. Y entonces vamos a tener que ir trabajando, que vamos a tener que trabajar con otras, porque siempre se van cambiando las creencias. Bueno, ya no voy a quedarme en blanco, pero bueno, viene que no me voy a saber una respuesta. Y así. Eso era lo que quería compartir con usted. Espero les sirva. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, yo quiero aportar y colocar un poquito más de la información que nos dio Carlos. Yo soy trainer y coach de CRP. Eso es una filosofía de vida basada en el círculo de realización personal. Y nosotros manejamos a la perfección eso del diálogo interno. De hecho, hay en la estrategia número 2, hay una tarea, en la primera clase, nosotros tenemos un círculo y se lo mandamos a hacer a las personas para que ellos chequen cómo están desde cuando empezaron la clase al finalizar. Pero nosotros no nos enfocamos en lo malo, como generalmente la gente se enfoca en los círculos. Entonces un círculo y va rellenando cuál es el más alto y el más bajo. Normalmente nosotros los seres humanos nos enfocamos en el malo, que sumando la información que dio Vidalia, son las creencias que tenemos. ¿Cómo nosotros las sustituimos? Es como pasar una podadora y esas creencias tú las vas sustituyendo. Yo le digo a mis practicantes, es como una podadora. Está la grama y yo todos los días voy a pasar mi podadora. Va a llegar un momento que esa grama no va a salir. Es como las creencias limitantes. Y compartiendo con lo que dijo Yarelis, está comprobado científicamente, estudios como dijo Carlos, que el 80% de lo que nosotros pensamos es negativo. Cuando tú haces esa clase, tú analizas tu círculo y tú dices, wow, no puede ser que yo pase el día casi 16 horas o 14 horas, como lo refirió Carlos, hablando de lo que no me gusta. Por ejemplo, nosotros tenemos varias áreas de nuestra vida en el círculo de realización personal. Entonces está el área de la salud. Entonces tú en vez de decir, tengo un cuerpo saludable porque camino, porque hablo, veo, tengo mis 5 sentidos activos, soy inteligente, entonces yo empiezo así como manifestó Carlos. No, es que yo no sirvo, estoy gorda, soy horrible, no puedo hacer ejercicio, bla, 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 bla. Y así también pasa con el área de la economía, el área de la pareja, y se nos va el día pensando cosas negativas. En cambio, cuando nosotros desarrollamos, porque todos nosotros podemos desarrollar la inteligencia intrapersonal. De hecho, nosotros tenemos un seminario de inteligencia vibracional y ahí yo aprendí que nosotros tenemos 8 inteligencias, tenemos 7 inteligencias y nosotros utilizamos 3, de los cuales nosotros a la medida que queramos o que deseemos desarrollar una inteligencia particular, la podemos desarrollar como por ejemplo nosotros estamos haciendo ahorita. Yo en mi caso particular quiero mejorar y ser una oradora profesional y preparada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preparándonos, haciendo estrategias, corrigiendo lo que nos hace falta, hablándonos a nosotros mismos, tomando una conciencia plena. Por ejemplo, yo me escucho al hablar y yo antes decía o sea, y yo lo tenía todo el tiempo ahí pegado. Pero cuando yo me hice consciente de que era una muletilla y ya no pertenecía a mi vocabulario para ser yo una oradora profesional,
Entonces tomé conciencia. Y así pasa, igualito como dice Vidalia, con las creencias limitantes. Si yo sé que hay una creencia que a mí me va a afectar y si yo la transformo, la sustituyo por otra, al final del día voy a tener, en vez de pasar 14 horas hablando negativo de mí, voy a pasar, por ejemplo, al inicio serán 12. Y a medida que yo tome conciencia, sea con mi liguita o con un ejercicio, ya al final de la semana, los 7 días, será otra. Porque nosotros, los seres humanos, podemos desarrollar y tenemos la capacidad de desarrollar la inteligencia que nosotros deseamos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo la neurolingüística y la matemática, pero yo soy súper kinestésica, la intra la tengo desarrollada y la estoy aprendiendo a desarrollar más, igual que la U. O sea, nosotros vamos a desarrollar la inteligencia que nosotros queramos, pero todo depende de nuestra conciencia. Y Carlos, como siempre, amo estas clases, de verdad que yo no sé, yo ya cuento los días, ay, faltan, no sé cuántos días faltan, creo que vamos por la 26, nos queda poco, o 27, no sé. Y todos los días espero mi clase porque de verdad que para mí ha sido un aprendizaje enorme, gracias a todos, a ustedes que están en un país distinto, en una ciudad distinta, con luz, sin luz, pero siempre estamos ahí presentes y de verdad que gracias, gracias, gracias. Mi aporte. Gracias a ti, Mara. Excelente. Sulimara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sulimara? Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo estás? Chévere, ¿estás cansada? ¿Estás cansada o estás activa, Sulimara? Estoy bien cansada porque trabajamos en este seguimiento y nosotros sí estamos trabajando durante la cuarentena y estamos certificados. Pero coincido con mis compañeras que la clase es súper interesante. ¿Sabes que un día, les voy a comentar, ¿no? Nosotros en una actividad que teníamos aquí en el área laboral, trabajamos en juegos psicológicos, ¿verdad? Los juegos perversos. Entonces tiene que ver mucho con esas posiciones que tú asumes, que tú explicabas muy bien, de manera muy acertada, cuando eres víctima, cuando tú mismo eres tu propio verdugo y ese tipo de cosas. Entonces, lo que se llama es cierto, ¿verdad? Cuando te haces consciente, puedes controlar esa situación y no caer en ese tipo de juegos que se presentan mucho en las organizaciones. Es común. Entonces, bueno, recordé mucho, estábamos conversando, recordé mucho ese tema. Lo que pasa es que a veces uno, pues, en el día a día, la dinámica, pues, en este tipo de cosas, la parte interna, ese de estar constantemente explorando, ¿no? Pero es muy necesario que clases como esta consultación nos ayuden a refrescar. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Sulimara. Excelente. Josephine, te escuchamos. Hola, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Quería compartir con ustedes una experiencia que tuve en una capacitación que hice que me encantó, que hablaba mucho del diálogo interno. Entonces el profesor nos decía, cuando ustedes vayan a hacer una presentación, activen ese diálogo interno por lo menos 2 días antes, ¿no? Un diálogo cargado con palabras positivas. Pero lo más interesante que él nos enseñó fue que preparáramos un soundtrack con canciones que nos animaran, con letras como letras positivas. Por lo menos quiero compartir con ustedes esta que a mí me encanta. Esta es la primera de mi soundtrack. Vamos a ver si logran escucharla. A ver, aquí. Every day is so wonderful, and suddenly, y habla de que su vida es brillante y que ella es hermosa. Entonces, y el coro empieza,
You are beautiful. Entonces es buenísimo. Con eso yo me empiezo a activar y digo, wow, soy súper bella. Y luego arranco con una de Chenoa que se llama Todo irá bien. Después con una de que me encanta que dice, ella se ha cansado de tirar la toalla. Poco a poco se quita las lagañas, algo así, se ha calzado sus tacones y se siente toda guapa y habla de que va a conquistar al mundo y todo eso. Entonces, bueno, yo les recomiendo que hagan ese diálogo interno y además aprovechen ese soundtrack de sus canciones, canciones que sean pues, de ánimo, de espíritu, que nos contagien de energía. A mí me sirve muchísimo. Y cada vez que voy a dar un taller o voy a hacer una presentación o inclusive que me voy a presentar con ustedes, pongo mis canciones que me activan y me sirven muchísimo. Les doy esa recomendación. Es muy, muy, muy efectiva. Excelente consejo, Josephine. Me encantó. Gracias. Eh, Rafael, te Hola Carlos, escuchamos. ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente. Sí, yo no sé si lo que voy a decir lo voy a decir infusionado por los 2 whiskies que me tomé más temprano, pero sí, hoy me tomé 2 whiskies porque sentía que lo necesitaba. Y esta clase de hoy me parece, me mueve mucho porque de alguna manera percibo, Carlos, que estás tratando como de construir el discurso de adentro hacia afuera. Comenzaste de afuera y vas como metiéndote hacia adentro, pero al final el trabajo es a la inversa. Se trata como de ir construyendo la seguridad, la claridad, la coherencia en el interior y dejar que eso fluya hacia afuera. Y en estos días estábamos conversando, yo coincidí creo que fue con Iraima, sobre el hecho de que no es simplemente pararse en un auditorio y simplemente, nada, lanzar un discurso preparado, si se quiere, hasta acartonado, sino más bien muy, muy centrado en la certeza, en la seguridad, en la calma. Y cuando tú tienes eso controlado desde adentro, pues obviamente todo fluye como con naturalidad, con espontaneidad, con seguridad. Y cuando hablas, nos pones ahorita a contrastar estas preguntas que nos hacemos sobre la identidad, las dudas, los conflictos individuales. Al final no se trata de ocultar eso, sino de ver el mostrico como de frente y afrontarlo, confrontarlo y no voy a decir que vencerlo, sino simplemente saber estar con él. Me hace pensar en Alfonso López Quintas, un filósofo español que yo me encanta leerlo, que es un tipo sabio. Él está ahí en YouTube y bueno, escrito en la red en cantidad de documentos. Él habla de que la identidad humana la puede como segmentar en diferentes niveles, que son niveles positivos y niveles negativos. Y básicamente lo que promueve con su teoría, con su tesis, es el encuentro entre las personas. Cuando los seres humanos estamos en un nivel superior, lo que buscamos es el encuentro para desde el encuentro construir soluciones, que en este caso yo lo enmarco en el compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera hablar mucho más de López Quintas porque él habla mucho mejor de él que obviamente lo que puedo referir yo. Él está ahí en la red, pero de verdad que me tienes muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque has hilado, parece una filigrana este curso, lo encuentro así, me gusta muchísimo eso. Le metes una dosis de racionalidad y de finura que yo valoro mucho. Así que bueno, ese es mi comentario el día de hoy y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafael. Valoro tu intervención. Gracias por compartir con nosotros. Ahora continuamos con Jason. Jason, te escuchamos. Hola Carlos, buenas noches. Hola chicos a todos, buenas noches. Primero que todo, extrañándolos a todos. Llevaba 3 días sin poderme conectar por mis negocios y trabajo. Me hicieron mucha falta. Me encantan las clases con Carlos y con todos ustedes. Cada día aprendo más. Y la clase de hoy muy buena, espectacular. Siempre he trabajado desde el ser como persona, porque creo que nosotros, las personas se dedicaron a ser y a tener y olvidaron qué es el ser, y eso se creó un cortocircuito. Desde el primer día o segunda clase con Carlos, he visto que trabajan mucho esa parte del ser y por eso siempre te he admirado y te felicito por lo que nos está enseñando día a día. Más que preguntas, es como hacer unos aportes a lo que estamos viviendo día a día con tus clases, y son clases que nos ayudan como oradores a sacar el fuego, la llama que tenemos como persona, a mirar ese interior y poder transmitir toda esa energía. Casi siempre como oradores damos y damos y damos lo que tú me decías un día, pero muchas veces tenemos que recibir algo. ¿Y qué vamos a recibir? Casualmente hoy hacía un video donde habla sobre la vida es como un libro. ¿Y qué historia estamos contando? ¿Una historia llena de amargura o de tristezas, o una historia llena de alegría, de emociones, de pasiones? Una historia donde le dejemos a alguien un buen legado y donde cada día aprendamos algo. Y este curso para mí ha sido lo mejor. Para mí ha sido lo mejor de lo mejor. Si hay un segundo nivel, yo soy uno de los primeros en decirte que cuentas conmigo, Carlos. A pesar de que no somos del mismo país, pero buscaré la forma para poder seguir en el segundo nivel. Cada día me recargo de muy buena energía, siempre los he dicho, de todos, porque todos me parecen personas excepcionales, interesantes. A cada uno le robo su pedacito y le aprendo todos los días, y con mi compañera Stephanie le digo, es maravilloso. O sea, para mí esos 3 días que no pude estar conectado me hicieron demasiada falta. Y hoy casualmente no sabía si me podía conectar y dije, no, voy a sacar el tiempo como sea y voy a aprovecharlo. Y la clase de hoy fue espectacular, o sea, y la idea es cada día aprender de ti, aprender a manejar las emociones, aprender a tener pensamientos muy positivos, recargados de muy, muy buena energía, para que en el momento de hablar con alguien no sea frente a un público, también frente a una persona, poder generarle ese conocimiento y recargarlo de esa buena energía, porque yo siempre he dicho que debemos de ser líderes, solidarios, ayudar y servir. Si no hacemos eso, no servimos para nada. Y cuando generamos eso, las personas van a estar mucho mejor, y muchas veces no necesitan dinero para estar bien, porque no necesitamos darle un dinero o comida a alguien. Simplemente con un buen consejo, un buen aporte en su momento, vamos a generar algo más bonito. Y me encanta, como siempre se los he dicho, éxitos a todos, bendiciones, y gracias por esta oportunidad, Carlos, porque gracias a tu empresa, nosotros los que estamos detrás de un computador o un celular, estamos aprendiendo de ti. Muchas gracias y bendiciones a ti y a todos los del grupo. Gracias, Jason. Gracias por esas palabras. Te extrañábamos. Gracias por venir. A ustedes. ¿Quién más desea tomar la palabra? Yo, profe. Buenas noches. Tengo una consulta. Con respecto a los 4 tipos de diálogo, que está el catastrófico, está el autocrítico, la víctima y el relevante, me quedé, no sé, creo que ahí perdí un poquito la conexión para un ejemplo de cuál sería ese diálogo irrelevante, para tener bien clara la diferencia entre todos. Sí, un diálogo irrelevante sería la persona que quiere llamar la atención o dice, nada me sale bien. Ok. Quiere llamar la atención, ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Y lo otro era, pues, reconocer de todo lo que ya los compañeros han dicho para no entrar pues, en el mismo tema, que me encanta la clase. Y sobre todo la parte de el poder de la palabra, o sea,
cuánto poder tiene algo que nosotros digamos, que entre más nos demos cuenta, el poder que tiene nuestra propia palabra para impactar es realmente sorprendente. Pero esa palabra, el compromiso tiene que venir directamente de nosotros, y eso lo logramos es a través del reenfoque en mirar lo que sí queremos, cómo queremos impactar a un auditorio, una sesión o algo, una reunión, y basado en lo que quiero lograr, como bien lo dijo en la clase el profesor. Y para mí ha sido muy importante descubrir a través de estos años de experiencia el poder que tiene nuestra propia palabra, en donde decimos que sí, pues así se va a dar. No, nunca podemos saber, son los tiempos, porque el futuro no nos pertenece, más sí el enfoque de lo que queremos lograr y hacia dónde vamos a llevar ese discurso o ese reenfoque en nuestro diálogo interno, que es, como decía también en la clase, es lo que es adentro es afuera. Y una cosa que aprendí es que jamás ir a un discurso cuando estamos con las emociones desequilibradas, jamás buscar primero un equilibrio, y ese diálogo interno es como que nosotros, nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, para poder calmarnos, pues yo en mi caso con la ayuda de Dios, y poder entrar en un tema muy, pues ya con mucha más claridad. En mi caso, que me dedico también a trabajar con caballos, en la disciplina de coaching asistido con caballos, algo que nos dejaron claramente es que el diálogo interno antes de una sesión debe ser clarísimo, porque eso puede traer contratransferencia. Entonces, si uno va molesto y uno va confundido, en la sesión los caballos proyectan eso, y eso se ha visto claramente en entrenamientos y todo eso, pero sí, de verdad que es fundamental el diálogo interno. Y también concuerdo con la compañera Josephine de la canción. Yo tengo una que es la de Laura Pausini, que dice escucha tu corazón, que yo la escucho cuando voy a dar alguna charla o algo así, porque eso como que me enciende el corazón de verdad, y es la que yo uso como el mantra para poder hablar desde el corazón. Esa específicamente. Hay un par más que son alabanzas, a mí me gustan mucho las alabanzas de Jesús Adrián Romero y todo esto, pero esa de Laura realmente me conecta. Así que bueno, un aporte más, y muchas gracias por el material y por todo lo que estamos aprendiendo y reforzando. Gracias, Adriana. Gracias por tus palabras, gracias por la pregunta. Excelente. Hola, Carlos. Hola, Inés, ya te iba a llamar. ¿Cómo estás? Chévere. No sé si está muy oscuro aquí, pero ¿me ven bien? ¿Tú me ves? Sí, sí. Bueno, Carlos, te quería decir lo siguiente, ¿no? Bueno, y compartir con todos. Me gustó mucho el enfoque de hoy, la manera como utilizaste el poder de los pensamientos, el poder de la confianza que tenemos en nosotros mismos, el poder de esa confianza que también, bueno, a través de una oración y de conectarnos con Dios, esto que dijiste, bueno, que para los que de alguna manera no creen en Dios, Dios sí cree en nosotros y en esas fortalezas que nosotros tenemos, ¿no? Yo, bueno, sí creo mucho en eso, en el poder de la oración, y también en lo que tiene que ver, se me vino a la mente como los colores, esos colores que me escuchan, sí. Sí, te escuchamos, Inés. Ok. O sea, los colores que, por ejemplo, yo cada vez que me levanto en la mañana y tengo que ir a mi trabajo, los colores con los que me conecto siento que transmiten la emoción que yo tengo en ese momento. Y esas preguntas poderosas de las que tú hablas, esas preguntas que nos invitan a respondernos a nosotros mismos y ponernos frente al espejo y decir, bueno, ¿eres tú esa persona que te saboteas, o eres tú esa persona que te inspiras, o eres tú esa persona que te impulsas? Y lo relaciono finalmente con eso, pues con el poder de esas palabras en nosotros, y no sé por qué tú hablabas y yo veía colores. O sea, en mi mente habían colores que
que transmitían una emoción al público, por ejemplo, o la emoción que yo misma quiero transmitir. Realmente me encantó la clase de hoy, me gustó muchísimo y bueno, les quería compartir eso. Y bueno, eso. Cuando creemos en Dios, definitivamente como que yo me siento más poderosa y si no creemos en Él, Él cree en nosotros. Eso me encantó. Gracias. Así es, Inés. Gracias por tus encantadoras palabras. Gracias por ese mensaje. Ahora, ¿quién desea tomar la palabra? Vamos con Carla Tancara. Tengo tiempo sin escuchar a Carla Tancara. Carla Tancara, ¿puedes intervenir? Víctor, ¿puedes intervenir? Hola Carlos, hola a todos, buenas noches compañeros. Sí, por acá estoy un poco afectado con una gripe, pero siempre atento. Bueno, agregar prácticamente lo que ya han dicho los compañeros, han sido la clase anterior que me encantó mucho, que fue la inteligencia emocional, y esta clase que creo que van de la mano, son una cátedra. Definitivamente, cada vez que tenemos una clase de esta, rebasa o repasa cualquier expectativa de la que yo en lo personal hubiese podido tener de este curso. Yo que soy muy emocional, de hecho, no pensé que había este tipo de clases que te tocan las fibras, ¿no? Te invitan a reflexionar, y lo que tú decías, el poder de la comunicación, ¿no? Y saber de que te puedes autoanalizar y ver lo que tienes interiormente, muy interiormente dentro de ti, que a veces por el hecho del trabajo o de muchas ocupaciones no lo vemos. Entonces te das cuenta de que dices, wow, lo que tú acabas de decir, ¿cómo vas a transmitir una emoción, un mensaje, una palabra, si no lo sientes, si no lo vives? Entonces, definitivamente, creo que nos estás ahorrando, o a mí no personal me estás ahorrando la visita del psicólogo con estas dos clases, pero que es súper maravillosa. De verdad que la anterior no pude intervenir porque se nos extendió tanto en la inteligencia emocional, que creo que sobrepasamos las 2 horas de exposición, y bueno, me quedé así como reflexionando, pero bueno, aprovecho ya estos minutos para hacer mención a aquella clase también que fue súper didáctica y que te llega pues adentro, y comparto un poco los comentarios, pues que en reforzar un poco lo que decía Rafael, lo que decía Vivela, que es como descubrirte, ¿no? Descubrir todo lo que hay dentro de ti, para a la larga poder transmitir, más allá de las técnicas de las 11 técnicas de oratoria. Yo creo que esto es lo más importante. Si logramos entendernos a nosotros mismos, si logramos conocernos a nosotros mismos, lo demás, vaya, va a venir, porque para eso hay una preparación. Pero esta preparación de nosotros como seres humanos, es increíble, y bueno, repito, no me esperaba este tipo de clases que me hicieran reflexionar tanto, pues, y ver todo lo que pudiera dar, nada más con el hecho de poder encontrarme a mí mismo. Ese es mi comentario, y bueno, gracias a todos. Gracias, Víctor, por tus palabras. Gracias por compartir con nosotros. Ahora me gustaría ir cerrando la sesión de hoy diciéndoles la asignación. Quiero que entrenen, que practiquen, y por eso la asignación de hoy consiste en realizar un discurso de 3 minutos. Un discurso de 3 minutos y enviarlo por el grupo de oratoria online práctica. Ese discurso puede ser en video o en audio, preferiblemente en video.
de tema de libre elección. ¿Tienen una duda al respecto de la asignación? Vamos a entrenar con los discursos. Vamos a dedicarnos a entrenar con los discursos y a desarrollar esas potencialidades. Excelente. Gracias por compartir con nosotros. Me encanta escucharlos cuando se termina la clase. Me encanta verlos compartir sus experiencias, comentarios, opiniones, porque solamente así aprendemos todos. Gracias por formar parte de este proceso de aprendizaje. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Gracias. Buenas noches. Feliz noches a todos. Chao, feliz noche a todos.